buenos días, saludos y bienvenidos a mi canal. Bueno, pues hoy vamos a hacer una ruta en la localidad de Agós. Vamos a subir al Cabezón de Oro o Cabezó de Oro en valenciano. Es una ruta, yo de donde voy a subir son aproximadamente 8 kilómetros, voy a subir y bajar por el mismo lugar. Hay otra circular que es un poco más larga. Vamos a subir al Vésdice Geodésico, que está a 1209 metros de altitud. Cerca, en las proximidades, tenemos lo que son las cuevas del Canalobre, que son bastante conocidas aquí en Alicante. Esta sierra está situada, donde está el Cabezón de Oro, está situada entre los términos municipales de Relleu, Gijona y Agós. Y bueno, vamos a subir por la cara norte. Y nada, vamos a ir a ver cómo se da la mañana. El desnivel aproximado es de unos 700 metros, 700 metros. Estamos a unos 400 y pico metros y subimos hasta 1209. Y entonces, bueno, tiene sus buenos repechos. Hay una parte que la tenemos que subir, que hacer una trepada, pero no tiene mayor dificultad porque, según me han comunicado, han puesto unas grapas. Antes no existían. Hace años que no venía por aquí, bastante años. Y bueno, vamos a rememorar viejos recuerdos y viejos tiempos de nuestro paso por esta zona. Vamos para allá. Bueno, me he comentado antes que esta ruta transcurre por el PRCV2, que es de los más antiguos de la provincia de Alicante. Es un trazado perfectamente delimitado y señalizado. Y bueno, ya veis, primera parte, vas por una pequeña pista hasta que llegamos al Racó de la Seva, que se llama. La sierra esta del Cabezó de Oro, hay varias teorías sobre el nombre, porque en traducción al castellano es Cabezón de Oro, en valenciano es de Or, Cabezó de Oro. Entonces hay varias teorías sobre de dónde le proviene el nombre. Una de ellas es del árabe OR, que pensaban que había oro en estas tierras, y es el toponimio R, que el nombre que más se extendió, por eso se llama Cabezón de Oro. Pero hay quien dice, hay estudios que dicen que viene del toponimio, o sea que se confundió el toponimio íbero AR, con el OR, y AR significa agua en íbero, y era Sierra del Agua, que posiblemente se confundió Sierra del Agua con Sierra del Oro. Posiblemente fuese agua, puesto que ahí había un antiguo manantial muy importante de aguas termales de un balneario que actualmente se encuentra cerrado, y esta zona es muy seca y el agua se valorase como oro. Y bueno, pues posteriormente se hicieron excavaciones en varios puntos buscando oro, pero ya digo que son teorías que hay, que podía ser oro, podía ser agua. Y nada, eso es una curiosidad más sobre lo que es esta ruta. Ahora esta pista que voy siguiendo pues se convertirá en una senda cuando lleguemos al Racó de Seva. Hemos llegado en las proximidades del Racó de Seva, que está ahí a 600 y pico metros con el cartel indicador, pero este es el punto exacto donde el PR anuncia que es el Racó de Seva.
ahí están las coordenadas en ese cartel indicativo. Supongo que es el Reco de Seva, es esa construcción antigua, campesinos de la época. Y ahora vamos a ir por esta senda, que ya hay que subir por ahí, al collado del Porset, que según pone el indicador está a 1593 metros de altitud y unos 45 minutos, y la cumbre pues está a 1 hora y 10 metros. O sea, 1593 metros no, de distancia, perdón. 1593 metros de distancia desde este punto, unos 45 minutos, y la cumbre a unos 2 kilómetros y medio, 1 hora y 10. El tiempo siempre es relativo porque depende de cada persona y de cómo te lo tomes y del peso que lleves. Es estimativo siempre. Se calcula, yo calculo que estará hecho unos 2 kilómetros hora aproximadamente. Por eso el 2.577, que ya está la cumbre, es 1 hora y 10 minutos. Aproximadamente. Y nada, vamos por nuestra Akira, por ese camino, que tenemos que ir para allá. Vamos a ver. ¿Veis? Ya empieza a zigzaguear la senda aquí. Tenemos que adentrarnos en todo ese bosque. Como he dicho al principio, está la zona sombría, es la cara norte. La cara sur, que da al Mediterráneo, es totalmente lo contrario. Soleada, más bien casi desértica. Ya sabéis, esta zona de Alicante pues es Esparto y otras matas, pero no tiene nada que ver con las caras norte. La cara sur siempre está afectada por la salinidad del mar.
Bueno amigos, pues estoy ya en el collado del Polset. Aquí veis, está la cara sur. Ya es soleado, aquí termina la sombra. Ese es un más del Polset, una construcción antigua de los labriegos de esta zona. Mirad, voy a enseñar para el que no sea de esta zona de Alicante lo que es esto, ¿veis? Esta construcción. Bueno, pues esto es lo que se llama un pozo de nieve. Aquí antiguamente los labriegos de esta zona pues metían nieve, cuando nevaba la iban metiendo ahí, metían una capa de nieve, otra de paja, otra de nieve, otra de paja y la iban presionando y se formaba hielo. Y le duraba bastante tiempo. Y desde aquí pues se abastecían ellos y abastecían las zonas. Ahora como apenas nieva pues casi sería imposible acumular nieve ahí dentro. Pero sí lo hacían, iban poniendo nieve, le iban metiendo ahí y le iban poniendo luego una capa de paja, la presionaban, metían más nieve, volvían a presionarla, a pisarla y así iban formando hielo. Y aquí al estar bajo tierra pues les duraba bastante más tiempo y con las mulas, las yeguas, los burros pues la iban repartiendo por la zona. Y así se ganaban también la vida. Este es un pozo de nieve pequeño, hay otros que son bastante mayores que este. Y con techo, me imagino que esto pues tendría techo, pero ya no existe. Ya con el paso del tiempo pues se ha venido abajo. Dejamos el collado del Polset y vamos a la cumbre. Está a una distancia de 984 metros, unos 25 minutos. Para mí pues serán unos 30-40 minutos. 1 kilómetro aproximadamente. Y vamos por allí. Vamos por allá. Estamos aquí en el paso de Hillary. Ha subido la perra, voy a subir yo antes de que se baje. No sabía si ella podría subir o no. He visto que ha podido subir. Pues vamos a subir. Esto es una pequeña trepada, han puesto estas grapas, antes no existían. Es quizás el punto más conflictivo de toda la ruta. Mirad, hemos venido por toda esa cornisa. Por ahí hemos venido.
De aquí, desde el vértice geodésico del Cabeçó d'Or, voy a despedir el vídeo. Más o menos hacéis una idea de lo que es esta ruta. Ya habéis visto que pedregoso es al final, sobre todo desde el collado de Purset hasta aquí. Exige un esfuerzo físico que no es cualquier cosa, ¿eh? Hay que venir un poquito entrenado. Y ahora bajar pues también va a ser complicado porque ya hay que poner los 2 bastones para evitar cualquier tipo de caída. Por lo demás ya estáis viendo las vistas que hay aquí y lo bonita que es esta etapa y las vistas que hay siempre en esta zona. A mi derecha, que es a vuestra izquierda, pues está el mar Mediterráneo y aquí a la izquierda pues ya está para el interior de la provincia de Alicante, que es mucho más montañosa. Espero que os haya gustado, sobre todo para el que no la conoce, y si os decidís, pues venir porque está muy bien. Está muy cerquita de la costa de la localidad de Busot. Muy bien marcado el sendero, muy bien marcado, por eso no va a tener ningún problema. Aquí no se pueden venir con niños y no es una ruta para venir un domingo cualquier persona. Ya hay que tener un mínimo de preparación. Y luego hay un par de puntos de trepadas que ahí las personas que tengan un poco de vértigo y eso pues les puede costar. Entonces, si llegáis hasta ahí y no veis con fuerza, pues daros la vuelta y ya está. En el canal tenéis más vídeos de otras rutas y de otras cosas como son los mapas topográficos, fototrampeo. Echadles un vistazo si queréis y si os apetece pues suscribiros. Y nada, darle un like, que lo pueda ver más gente, que esta ruta llegue a mucha más gente. No sé cómo está haciendo bien por aquí arriba. Y os agradezco vuestra visita al canal.